Bem-vindo à aula do Língua Portuguesa. Bom dia. Vamos a comenzar esta semana con un nuevo versículo, ¿verdad? Que es Mateo 6:30. Nos dice en español, y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, no hará mucho más con los hombres de poca fe. Bueno, la palabra que vamos a estar examinando esta semana es esa, precisamente, poca fe. Es un adjetivo, ¿verdad? Y en portugués, pues lo vamos a ver como pouca fe. Pouca fe. Vamos a revisar estas dos palabras a la luz de lo que es Wiktionary para que veamos los sonidos de acuerdo a lo que vendría siendo el alfabeto fonético internacional para cada una de ellas. Eh, ah, Vamos a tenerlas aquí nada más de referencia y vamos a irlas a buscar a Wiktionary, siempre para la lengua portuguesa. Bueno, vamos a ponerla por acá. La primera es de esas que tienen una A al final, en las cuales decimos que hay una tendencia a utilizar la A media del portugués y no la A del español. Pero en el caso del diptongo que tenemos aquí de esa OU, tenemos dos pronunciaciones, una con la W y otra con el sonido de la U corta. Vamos a quedarnos quizás con el sonido de la U corta, que es, creo, la más fácil de sacar para nosotros, porque la W a veces nos suele confundir. Entonces, recordando que ese paréntesis nos está diciendo, bueno, esto es alterno. Se puede hacer con U, como pou, pouco, pouco, un poco más prolongado, o con una U corta, diciéndolo como pouco, pouco. Sería más rápido, digamos, el sonido. Se nos indica pues que hay dos sílabas, ¿verdad? En cuestión, y vamos a dejar quizás esta pronunciación de esta manera, siendo la sílaba tónica la pou, pou, pouca, pouca. Bueno, y la otra, ¿verdad? Que cabe destacar que quizás esa es la que nos genera a veces duda, porque existe en nuestra mente la idea de que la palabra pez se tilda en español, pero la realidad es que no, no se tilda, no necesariamente tiene que ser tildada en español, pero en portugués sí, en portugués tiene que ir tildada. Y esta es más sencilla porque nos indica que vamos a utilizar una E abierta del portugués, es lo que debemos de utilizar. Entonces ahí estaríamos. Y vamos a decirlo como pouca B, pouca B. Esa vendría siendo la palabra para esta semana y bajo la cual vamos a estar meditando. Bueno, Jesús habló varias veces o les dijo a sus discípulos que tenían poca fe. Em, y a nosotros también, porque si nos consideramos nosotros parte de sus seguidores, parte de sus discípulos, pues también nos lo dice a nosotros cada vez que leemos las palabras de Jesús en la Biblia. No se nos olvide que en la antesala de este versículo nos está hablando acerca de las flores, en donde Jesús hacía alusión a los lirios, que nos decía que se vestían aún mejor que como se pudo haber vestido el rey más rico, digamos, para el pueblo israelita, que fue Salomón. Pero previamente nos había hablado de necesidades como la comida, la bebida y en general los afanes. Si atamos la idea de que todo eso tiene que ver con los afanes y que Jesús resumió los afanes de este mundo en comer, beber y vestirse, y que diríamos, bueno, como que esto no ha cambiado mucho, ¿verdad? Como que esos afanes siguen siendo hoy parte de nuestras sociedades modernas. Han pasado quizás esos 2000 años, pero las cosas que Jesús dijo siguen teniendo la misma vigencia. Pero cuando ponemos nuestro empeño, todo nuestro esfuerzo en preocuparnos por eso, por qué voy a comer, qué voy a tomar, qué me voy a poner, qué me voy a ver, cómo me voy a vestir, estamos teniendo poca fe. Es decir, si mi preocupación o mi día a día se enfoca solo en eso, somos de poca fe, poca fe. Bueno, vamos a practicar con la frase, ¿verdad? Si me hace el favor, Paul, si puede repetirme un par de veces la frase que sería poca fe.
Vamos a dejar pendiente la participación, ¿verdad? Pero dejémoslo así como Poucapé. Poucapé. Bueno, vamos a ir a la clase de hoy. Recordaremos que estamos hablando de la actividad integradora que realizamos la semana pasada de la R francesa o la R gutural. Y veíamos cómo esta R tiene influencia sobre nuestro idioma portugués, pero también sobre el alemán. Y no solo estos dos, hay otros dialectos más sobre los cuales hay influencia de ella. Habíamos ubicado, ¿verdad? Y distinguido en donde se encuentra la R gutural o la R uvular. Y decíamos que era más llamada uvular porque realmente lo que se estimula en nuestro tracto es la úvula, es lo que se hace vibrar. No obstante, la fuerza para que vibre esa zona se hace en la garganta, en la gútura propiamente, y de ahí es donde viene el término de a veces decirle ere gutural. No proviene de la gútura, sino que proviene de la úvula. Y para ello estábamos viendo este diagramita, ¿verdad? Donde veíamos el movimiento que se realiza, ¿verdad? Para ese. Entonces, lo que hacemos es prácticamente aquí está la úvula, está en la lengua y esto de acá es la gútura. Entonces, está cercana a las cuerdas vocales. Cuando estas vibran, esa vibración se puede transmitir a la úvula, a la gútura y de la gútura transmitirse a lo que vendría siendo la lengua. Y de la lengua, de la resonancia que se hace acá, se mueve la campanita, se mueve la úvula. Entonces, al final de cuentas, si yo digo ere uvular, ere gutural, ere francesa, me estoy refiriendo en términos simples a una ere que no se genera por la vibración de la lengua acá en esta zona, sino por la vibración de la lengua en toda esta área. Bien, tomando eso como antecedente, vamos a revisar hoy un artículo. Voy a compartir esta página porque está bastante interesante en donde vamos a ver lo que vendría siendo un resumen de lo que son estas palabras. Em, Cabe destacar que a diferencia quizás de otros idiomas o del francés propiamente, el portugués yo digo que hace una R uvular floja. No es, si lo comparamos, no es el sonido que haría un francés propiamente. Es un sonido más flojo todavía que la aire francesa. Y por eso es que en algunas clases hemos dicho, mire, para sacar este sonido de esta aire, usted puede utilizar el sonido de una J. Y pues va a sonar bastante similar, pero la J no es el sonido exacto. Por ejemplo, si nosotros hacemos como un ejercicio de cuando, similar a cuando aprendimos a hablar el español, bien, en donde vamos a ubicar, por ejemplo, y vamos a decir, vaya, vamos a pronunciar esta, pero vamos a hacerlo mejor vamos a ponerle aquí a la par el símbolo propio. Por- Ra, ara. Si no es bien fácil que nos confundamos. Vea. Cuando vemos eso, tendemos a decirlo como en español, pero lo vamos a hacer mejor así. Si ponemos aquí a la par la A, luego lo vamos a hacer con la E, luego lo vamos a hacer con la I, vamos a hacer con la O, con las que conocemos, digamos, del español. Y bien, y luego decimos, vamos a hacer lo mismo, pero ahora con el sonido no después, sino antes. Entonces vamos a ubicarlo acá, de esta forma. Y vamos a practicar decir estos fonemas así. O sea, diríamos A, E, R, O, U, con R, A, R,
ri, ro, ru. Y luego vamos a practicar decir ah, er, oh, Esa sería, digamos, la práctica para esos sonidos. Me indica por si puede practicarnos con esta parte del ejercicio. Ok, tiene problemitas, no se preocupe, no hay problema. Bueno, voy a seguir dando la explicación y quizás en otra clase vamos a hacer la práctica. La idea es que en casita podamos practicar con esto, ¿verdad? Varias veces, sentarse un momentito y tratar de sacar esta R con el sonido francés de uh, uh, ri, ah, er, ah, uh. Haciendo eso en varias repeticiones, más el ejercicio que hemos aconsejado de lo de las gárgaras, ¿verdad? De hacer o prolongarlas durante cierto tiempo. Podría ayudarnos a estimular mucho mejor nuestra gútura y que podamos sacar ese sonido que lamentablemente en español no lo tenemos. No tenemos nada en el español que se asemeje. Lo más que se parece al español que proviene de esa zona es la H, pero como casi no la usamos, ¿verdad? O tendemos a anular a veces el sonido de la H, ni siquiera lo llegamos a sacar. Sin embargo, aquí es donde les decía, el portugués se vuelve un poco flojo en esta parte porque se nos dice que podemos nosotros sacar esto como una J. Y cuando vamos a escuchar a un nativo hablante del portugués, lo vamos a escuchar y vamos a darnos cuenta que realmente ellos lo dicen más con una J. Pero si nosotros comparamos el fonema de una J con la R gutural, se escuchan parecido, pero tienen diferencias. O sea, no es lo mismo decir ja, ja, es como aspirado. Ese es el problema con la J, que la J es un sonido aspirado, es un sonido que no tiene vibración. En cambio, el sonido de la R francesa no tiene esa aspiración. Y como no tiene esa aspiración, es vibrante. Entonces, si yo digo ha y digo hay diferencia. Uno es más grave, uno tiene más reverberancia, por así decirlo, en términos del sonido, que el otro. Sin embargo, muchos brasileños lo que aprenden a usar es el sonido de esa J en vez de la R francesa. De ahí es allí donde digamos que por lo menos Brasil tomarán ese sonido como una J y no nos va a sonar tan mal. Si estuviéramos viéndolo en alemán, por ejemplo, yo les diría que no usemos la J porque en el Deutsch no es muy conveniente utilizar ese sonido de la J porque se aleja bastante del sonido de la R francesa. Los portugueses en Europa, o en Portugal propiamente, ellos sí utilizan mucho el sonido original. O sea que esta mañita de lo de hacer esta R francesa como una J es de los brasileños. Es en Brasil que la tienen. Son los únicos que hacen estas palabras de esta manera. Este, bien, entonces, recomendaciones, practicar con esto, ¿verdad? Como que fueran las sílabas A, R, I, O, U, A, R, A, U, para mejorar. Si queremos usar la pronunciación de Brasil, pues basta con que lo hagamos como J. Entonces, por ejemplo, aquí nos dicen, mire, usted dice rápido, pero no diga rápido, va a decir rápido, pero nótese la J, rápido, a decir rápido, rápido. Hay diferencia entre uno y otro. Tenemos aquí, por ejemplo, esta, ¿verdad? Que es, a cualquiera diría, vaya, la vamos a decir con J, Hancock, Hancock. Ah, venimos y escuchamos la R cultural y entonces nos dicen Hancock, Hancock, Hancock.
Pero para mostrarlo mejor, vamos a aprovechar algunas de estas palabras y las vamos a llevar a Wiktionary, para que veamos cómo funciona esa situación. La vamos a llevar acá. Aquí. Vamos a llevarlas a Wiktionary y vamos a buscarlas de acuerdo a la lengua portuguesa. Vamos a ver, aquí está, al final. Y nótese acá que hay dos eres guturales. Hay dos eres guturales, pero en la pronunciación de Brasil. En la pronunciación de Portugal, solo la primera lleva ere gutural, la otra lleva una ere suave. Esa lamentablemente no tiene, digamos, pronunciación. ¿Ve? Entonces no podríamos escuchar aquí la pronunciación de uno y otro. Desafortunadamente no la tenemos. Pero vamos a probar con otra. En medio de todas estas nos tiene que aparecer alguna que posiblemente sí la tenga. Vamos a ver esta otra. Darle acá. Entonces, ese es el sonido que deberíamos de ver aquí al principio. Ra, ra. Entonces vemos que aquí está la R gutural, pero aquí nos aparece una H, que es eso de que estamos diciendo, mire, lo que sucede es que la H que nosotros hacemos cuando decimos, por ejemplo, en las puertas, ¿verdad? Dice, no decimos nosotros ale, decimos jale, vea, ja, ja. Ese sonido sobre esa H es parecido al sonido de una J. Entonces aquí tendríamos algo como respeito, respeito, que vendría siendo con o bien podríamos decir respeito, respeito, con el sonido de la J. Em, Tenemos aquí otro ejemplo, y lo vamos a ver comparado con Wiktionary antes de escuchar el audio que está aquí. Vamos a poner esa otra. Vamos a ver, esa no la encuentra así mayúscula. Vamos a ver aquí, tendría que aparecer en minúscula. Ahí está. Vaya, esta tampoco tendríamos, digamos, sonido, ¿verdad? Esas, lamentablemente, de esas no encontramos como el sonido. Pero sí se nos pone claro que podría ser con la R gutural o con el sonido más como de una H, que es donde decimos, mire, puede ser como una J. Pero en las que hemos visto, este doble sonido solo aparece en Brasil. En Portugal no aparece. Nunca aparece otra pronunciación. Bien, vamos a probar con esta última, antes de escuchar el audio. A ver, por acá, siempre en portugués, y aquí está, igualmente. Tendríamos esto y tendríamos una sola pronunciación del otro lado. Ahora, al escuchar acá, que ese es Brasil, vamos a ponerlo aquí. A pronúncia da letra R em português no começo das palavras. Por exemplo, ra, ré, ri, ro, ru. Rancor, respeito, rim, rolha ou saca-rolha e russo. Bien, acá tenemos claro que nos han dicho que se pronuncia como ha, he, hi, ho, hu. Ha, he, hi, ho, hu. ¿Qué significa eso? Es precisamente lo que hemos ido viendo como esto acá. Nos lo hacen ver como una H de acuerdo a la pronunciación del alfabeto fonético internacional. Todas estas palabras que hemos ido buscando al irlas revisando, encontramos esa pronunciación alterna. Y pocas veces vamos a encontrar a un brasileño haciéndonos la R francesa. La mayoría hacen eso. La R francesa en este caso es más el acento del portugués europeo. Claro, en Brasil, recordemos que hay zonas en donde se habla más al estilo europeo. Allí posiblemente encuentre personas que usan en su dialecto este sonido, pero en la mayor parte de Brasil, esto es lo que utilizan. Ahora, tradicionalmente se nos dice que esto es un sonido de una J, ya como ja, je, ji, jo, u. Pero de acuerdo a la tablita, a esa tabla que está acá, no nos vayamos a confundir.
La J que se nos dice que debemos de hacer para este caso es esta H realmente. ha, aha, Es ese sonido aspirado, ¿verdad? Que ha, se encuentra aha, en la letra H. Eh, de acuerdo al español, la mayoría de palabras que hoy vemos que se escriben con H, antiguamente se escribían con J. En el español se dio un fenómeno en el cual las palabras que llevan J, en aquel entonces llevaban J, se reemplazaron por la H. Y se comenzó con eso de que la H era muda. Y se quitó, hay muchas palabras de las que hoy utilizamos que originalmente se escribían con J y se pronunciaban con J. Entonces, eso quedó un poco arraigado en las clases menos privilegiadas, digámosla de esa manera, que aprendieron a hablar español a la fuerza, digamos, aquí en Latinoamérica, o que se les fue impuesto. La mayoría de gente de la aristocracia, digamos, española o perteneciente a los criollos, eran los que cambiaban, digamos, su acento y el resto de personas no. Es parecido también a la historia acá en nuestro país con las personas, digamos, del oriente de nuestro país, que hay muchos que utilizan ese acento de esa J, que era precisamente un dialecto muy usado por las tribus indígenas que habitaban ese lado, digamos, de nuestro país, el uso de esa J. Por eso tenemos tantos nombres que llevan esa J en esa zona. Pero con el paso del tiempo, repito, en el español se fue eliminando el uso de la J y se reemplazó por la H y se comenzó a decir que la H es muda. Sin embargo, la H no es 100% muda. En el alfabeto fonético internacional tiene sonido y el sonido se asemeja al de una J. La J que aparece aquí ya, es la allá, J que nosotros conocemos. La J, de hecho, la J que nosotros conocemos es esta misma H. Por eso, en lo que vendría siendo el alfabeto fonético internacional y aquí en Wiktionary siempre vamos a hallar eso así. Pero la tendencia de la mayoría de lugares o de la mayoría de personas al hacer referencia es que hágalo como una J. Por esa situación de que se encuentra a veces uno con lo que vendría siendo el problema en términos de que la H se nos ha metido la idea de que es muda. Pero creo que ese patrón de darle sonido a la H se nos ha quedado arraigado a los latinoamericanos. Y no es nuevo, ¿verdad? Es un fenómeno que ya viene antiguo. Y es que nosotros, hay muchas palabras que sabemos que no llevan el sonido la H, pero se lo metemos por fuerza. Y claro, en el castellano se nos diría, eso no se dice así, de aquí te lee ese sonido, no debe pronunciar. Pero es curioso, ¿verdad? Es curioso ver cómo esa correlación entre esos idiomas se viene dando. Entonces, en resumidas cuentas, para el portugués de Brasil, puedo pronunciar la R gutural como una J sin mayor problema. Y va a sonar muy, muy nativo hablando. No hay mayor complicación. En otras palabras, en la pronunciación esa de nos podemos olvidar un poquito de esa pronunciación cuando nos enfocamos en el acento de Brasil. Si nos estuviésemos enfocando en portugués europeo, sí les diría no lo digan con la jaje, jijoju, porque no es correcto. Debe ser ah, er, ah, ur, más similar al acento francés. Entonces aquí sí diríamos el portugués brasileño se aleja mucho de la pronunciación francesa. Y a eso es a lo que me refería, ¿verdad? Con un sonido como más flojo de esa R uvular, porque no se hace con tanta vibración y se hace más similar al de una J. Bueno, vamos a quedarnos hasta acá el día de ahora. Vamos a decir chao, hasta luego.